Bueno, ¿cómo andan? A mí me tocó darles el teórico de resecciones hepáticas. Voy a tratar de resumir los puntos que me parecieron más importantes. ¿Tá? Em, bueno, con respecto a las particularidades de la cirugía hepática, hay algunas cosas que la hacen diferente al resto de las cirugías abdominales mayores. Es una cirugía, como puse ahí, que tiene alto riesgo de sangrado. El hígado es un órgano altamente vascularizado. Los pacientes que se someten a las resecciones hepáticas son mayormente pacientes frágiles, no solo porque son oncológicos en su gran mayoría, sino porque además, si son portadores de una insuficiencia hepatocítica, asocian comorbilidades por esta que hacen que aumenten mucho las complicaciones. Por otro lado, muchos de los fármacos que nosotros usamos se metabolizan en el hígado y nos va a cambiar la farmacocinética y cómo se comportan. Y por otro lado, ante una resección hepática, nosotros tenemos que cuidar la funcionalidad hepática. Entonces, muchos de los fármacos son hepatotóxicos y tenemos que saber cuáles podemos usar y cuáles no. Y por otro lado, hay requerimientos intraoperatorios específicos de la cirugía hepática, que sobre todo destinados a disminuir ese riesgo de sangrado intraoperatorio que después los vamos a ver. La mayor parte de los tumores hepáticos son secundarios, son metástasis secundarias a un cáncer de pulmón o un cáncer de colon. Estas metástasis hepáticas, por ejemplo en el cáncer de colon, son metástasis que se mantienen estables durante mucho tiempo. Entonces, si bien el cáncer de colon uno plantea que está diseminado, siempre son pacientes que tienen sanción quirúrgica y que el objetivo va a ser la resección total de esa metástasis hepática, dado esa larga sobrevida que presentan. Por otro lado, tenemos pacientes que tienen tumores primarios hepáticos que están asociados a cirrosis, hepatitis B y C, que la principal diferencia con los otros tumores que mencioné es que el tejido remanente hepático no es normal. Entonces ahí hay que evaluar muy bien lo que se llama, lo que puse ahí, que es la reserva funcional. En un hígado sano, por ejemplo, uno puede sacar hasta el 75% de ese hígado porque tiene poder de ese hígado sano que queda se puede regenerar. En el cambio, si el hígado que queda está cirrótico, si tiene una buena función, puede resecar hasta un 30 o un 50%. Ahí les puse cuáles son las hepatectomías, qué segmentos involucra la hepatectomía derecha, que es el 5, el 6, el 7 y el 8, la izquierda, qué son las hepatectomías centrales. Las segmentectomías es cuando se saca un solo segmento, donde el uno es el que tiene más difícil abordaje, y las hepatectomías atípicas que se caracterizan por no seguir planos anatómicos como los anteriores y que conservan más parénquimas, ¿está? Bueno, y tenemos que tener claro cuáles son los elementos que se asocian a una insuficiencia hepatocítica. No solo porque nos puede tocar intervenir pacientes con esta patología, no solo de resecciones hepáticas, sino también, por ejemplo, de varices esofágicas, ascitis, etcétera, sino que además tenemos que estar pendientes a la presencia de estos síntomas en el posoperatorio inmediato, porque hay que ver que se genera una regeneración hepatocítica en el posoperatorio y que la insuficiencia hepática es una de las cosas que se puede ver. Con respecto al metabolismo proteico, ustedes saben que el hígado es la principal reserva de aminoácidos en el organismo para la síntesis proteica. Entre las proteínas se encuentran la albúmina, la transferrina, la protrombina, el fibrinógeno. Por ejemplo, la albúmina es una proteína transportadora de muchos de los fármacos que usamos y tiene una vía media de 20 días. Por tanto, en una insuficiencia hepatocítica con una albúmina disminuida no la podemos catalogar como una insuficiencia hepatocítica aguda, ¿tá? En cambio, sí podemos, ante una disminución de la protrombina, sí podemos inferir que se trata de una insuficiencia hepatocítica aguda porque la protrombina tiene una corta vía media. Con respecto al metabolismo de los hidratos de carbono, en el hígado se reserva energía en forma de glucógeno, que la misma puede ser liberada por glucogenólisis en los momentos de ayuno prolongado, o el hígado también puede generar glucosa a través de otras sustancias durante el ayuno prolongado. Y eso hace que en estos pacientes nosotros tengamos que ser
precavidos y estar un poco atentos al control metabólico glicémico que tienen, porque las hipoglicemias pueden ser frecuentes. Con respecto al metabolismo de los ácidos biliares, la bilirrubina se genera de la degradación del grupo hemo. La bilirrubina indirecta o tóxica secundaria de la degradación de este grupo hemo es transportada al hígado, donde se conjuga y se transforma en bilirrubina directa, que es atóxica y se puede liberar a través de los ácidos grasos. Entonces, en función de qué bilirrubina está aumentada, uno puede inferir dónde se alteró este mecanismo que yo les dije. Por ejemplo, si tienen un aumento, una hiperbilirrubinemia, aumento de la bilirrubina indirecta, puede ser secundaria a un aumento de la hemólisis, en cambio, si tienen un aumento de la bilirrubina directa, puede ser secundario a una colestasis, como puede ser por cualquier obstrucción de la vía biliar. Los pacientes con insuficiencia hepatocítica tienen un inmunocompromiso, porque ustedes saben que en el hígado hay polimorfonucleares que cuando pasa la circulación enteral, el hígado actúa como un filtro y que se generan shunt a estos filtros y que pueden hacer que los pacientes generen frecuentemente bacteriemias y sean más propensos a las infecciones. Además, se han demostrado también defectos en la quimiotaxis, por lo que son pacientes donde hay que ser rigurosos con los antibióticos profilácticos, con los tiempos, con toda la asepsia en general. Y por otro lado, les quería hablar de lo que es la hipertensión portal, que es nada más que el aumento de la presión en el sistema venoso, con un aumento del flujo portal, que es secundario a esa fibrosis que se genera por regeneración hepática y que mayormente, para que lo tengan en cuenta, porque se asocia, si uno sabe que entra un paciente que tiene hipertensión portal, son pacientes que pueden asociar mayor sangrado y por eso hay que tenerlo presente. Y por otro lado, vamos a ver más adelante, hay una alteración de todo el metabolismo de fármacos que tenemos que tener presentes para elegir cuáles fármacos vamos a usar en nuestro paciente. Estos pacientes tienen un determinado patrón hemodinámico que lo tenemos que tener en cuenta. Todos los pacientes que tienen algún grado de cirrosis tienen una vasodilatación arterial espláncnica. Esto se plantea que es secundario a la liberación de óxido nítrico. Esto genera una disminución de las resistencias vasculares sistémicas y así un patrón hiperdinámico con el objetivo de mantener el volumen arterial efectivo normal, con un aumento del gasto cardíaco, una taquicardia, la presión arterial puede estar normal a baja. A medida que aumenta la progresión de la enfermedad, se genera un mayor aumento de esa vasodilatación arterial espláncnica, con una mayor disminución de las resistencias vasculares sistémicas, el gasto cardíaco empieza a caer y se generan una cantidad de disparadores con la activación del sistema nervioso simpático, del sistema nervioso renina-angiotensina aldosterona, y eso genera una vasoconstricción de otros lechos, como es el más afectado es el renal, y ahí van a tener toda la cascada de eventos clínicos como es la citis, la hiponatremia, y que termina por último en el síndrome hepatorrenal. ¿Tá? Bueno, con respecto a los scores de riesgo preoperatorios, las cirugías hepáticas deben ser consideradas cirugías mayores con un riesgo asociado de más del 5% para eventos cardíacos vasculares mayores. Por lo tanto, ustedes ya saben ahí cómo tienen que clasificar y estudiar a los pacientes desde el punto de vista cardiovascular que van a someterse a este tipo de cirugía. Pero por otro lado, los pacientes que tienen cirrosis hay que saber, hay que catalogarla porque la cirrosis es en sí un factor de riesgo perioperatorio,
Para eso se usa la escala de Chin modificada, que mide la citis, la bilirrubina, la albúmina, el tiempo de protrombina, o el INR, y la presencia o no de encefalopatía, y cataloga a los pacientes en diferentes grados, A, B y C, y estos grados asocian diferente morbimortalidad en cirugía, que fue la que yo les puse ahí, 10, 30 y 70% para los pacientes con grado C en esta escala de Chin. Por tanto, estos pacientes no son candidatos a resecciones hepáticas, sí nos puede tocar intervenirnos de otras cosas, pero no de resecciones hepáticas, y sí nos puede tocar intervenir algún paciente estadio A y B compensados, ¿no? Por otro lado está el score de Mel, que la verdad yo no lo he usado, no lo conozco mucho. Sé que cataloga a los pacientes según la creatinina, la bilirrubina y el INR. El mismo se usa más que nada para los pacientes que están en lista de trasplante hepático, o sea, en un estadio muy avanzado de la enfermedad, y ha permitido como una mejor organización de esa lista de espera de esos pacientes con ese estadio tan avanzado que esperan un trasplante. Bueno, la cirugía hepática es una cirugía que tiene una altísima morbilidad, más del 17% asocia complicaciones en las patologías benignas y casi un 30% cuando son patologías malignas. Tiene un alto número de complicaciones pulmonares, un 5% de complicaciones tromboembólicas, hasta la mitad de los pacientes tienen náuseas y vómitos, por lo que a raíz de que realmente es un desafío para todos los técnicos esta cirugía, se la incluye dentro de los protocolos que era LANSA en cirugía abdominal mayor, y se realiza una guía con más de 23 recomendaciones con diferentes niveles de evidencia que ha demostrado disminuir la morbilidad, acortar los tiempos hospitalarios y mejorar así los resultados. Hay que tener en cuenta que si uno quiere aplicar estos protocolos, las medidas que se recomiendan son sinérgicas, entonces cuanto más medidas apliquemos, mejor nos va a ir. Y hay que hacer la salvedad de que mucha de la evidencia que se registra en estas guías surgen de estudios de pacientes que tienen un parénquima hepático normal. Entonces no quedan un poco por fuera esos pacientes que tienen un tejido cirrótico remanente. Estas son algunas de las recomendaciones que las tienen que leer y las tienen que conocer. Hay que ver cuál es el grado de recomendación, pero cuáles son los niveles de evidencia, que fue lo que yo les marqué ahí. Muchas de estas medidas son las mismas que aplican en otras cirugías abdominales mayores, o sea, no se van a sorprender mucho, son ayunos cortos, prevención de la hipotermia, profilaxis antibiótica, no dejar drenajes, no dejar sondas nasogástricas. Hay un montón de medidas que son iguales a otras cirugías abdominales mayores y que con casi los mismos grados de evidencia, ¿tá? Estas guías se lanzaron en 2016. Yo les voy a resaltar acá nada más algunos de los puntos que me parecieron más importantes, al menos para mí. Una de las cosas que quiero hacer énfasis en el preoperatorio, como ya lo hago en otros tipos de cirugía abdominales mayores, es en la optimización, porque gran parte de nuestros resultados dependen de esto. Tenemos que llegar con pacientes compensados. Si bien la gran mayoría de estos pacientes son oncológicos, eso no quita de que no nos podamos tomar 20 días para optimizarlos, porque de hecho justamente tenemos que entender que de esto dependen nuestros resultados. Siempre se pone el ejemplo de una carrera, de que si uno va a correr la 10K, por ejemplo, bueno, no es lo mismo presentarte un lunes después de salir de una guardia sin comer a correr la 10K que prepararte, ir bien comido, bien dormido. Obviamente, si te presentás sin preparación, no la vas a terminar, te va a dar muy mal. En cambio, si te preparaste, si dormís bien, si comes bien, si llegas en buen estado nutricional, seguramente tengas mejores resultados. Bueno, esto es lo mismo. Tenemos que buscar una compensación de la patopatía si está presente, sobre todo en lo nutricional, si hay una alteración de la coagulación.
compensación de toda la comorbilidad que tenga el paciente, si es hipertenso, diabético, tiene que llegar con un buen control metabólico, con cifras de presión normales. Sabemos que los IECA en estos pacientes los tenemos que suspender, no solo porque son hepatotóxicos, sino también porque en la cirugía abdominal mayor estos pacientes particularmente asocian mucha vasoplegia, y tenemos que tratar de no darlos 24 horas antes. Tenemos que conocer si el paciente recibió o no quimioterapia no adyuvante, ver qué quimioterapia recibió, cuál es el tiempo adecuado desde que se finaliza la quimioterapia para realizar la cirugía. Muchos de los quimioterápicos son cardiotóxicos, así que eso lo tenemos que tener presentes para ver si tenemos que solicitar algún estudio más en nuestra valoración. El screening nutricional es sumamente importante. Muchos pacientes asocian una pérdida de peso y ya hablamos de lo que significa la hipoalbuminemia. Estos son pacientes que tienen alto riesgo nutricional solo por el hecho de someterte a una cirugía abdominal mayor y que de estar presentes algunos de estos elementos clínicos se benefician de suplementos nutricionales, y uno a veces piensa que tienen que estar un mes con suplementos nutricionales. No, simplemente recibir una semana antes de la cirugía algún suplemento nutricional, esto mejora los resultados. Y no hay hasta el momento evidencia que avale la inmunonutrición. Saben que hay todo un capítulo de inmunonutrición en pacientes con cáncer, pero no está totalmente avalado ni recomendado para la cirugía hepática. Hay que evitar los fármacos hepatotóxicos, que ahora después les voy a mostrar una lista, y hay que ser estricto con la suspensión de fármacos antirradiantes y anticoagulantes en estos pacientes, y optimizar todo lo que se pueda en cuanto a la hemoglobina. Son pacientes que tienen que llegar con más de 13 de hemoglobina, con recuento plaquetario normal, que muchas veces está alterado, y con INR en rango. Sabemos que el hígado produce una cantidad de factores de la coagulación, y que los defectos en el mismo son frecuentes. Esta es la lista de fármacos que les decía, de fármacos hepatotóxicos, que la saqué del Miller. Entonces, en estos pacientes lo que tenemos que hacer es, si alguno de nuestros pacientes toma alguno de estos fármacos, ver cuáles de ellos se pueden suspender en el perioperatorio o cuáles podemos cambiar por otros, para justamente en ese periodo que sabemos que en el intraoperatorio el hígado va a estar sometido a un bajo flujo hepático, a isquemia por las maniobras quirúrgicas que le vamos a hacer. Si nosotros a eso le sumamos fármacos que lesionan la actividad del hepatocito, vamos a entorpecer más esa regeneración hepática, ¿tá? Y lo mismo pueden hacer los fármacos anestésicos. Sabemos que hay efectos de los fármacos anestésicos sobre la función hepática. Tenemos que seleccionar qué fármacos vamos a usar. Por suerte, no generan grandes alteraciones. Los fármacos halogenados, por ejemplo, tanto el Ceborane como el isoflurane, que son los que usamos acá en Uruguay, han demostrado que se preserva con ellos el flujo sanguíneo hepático y la función, o sea que se pueden usar. Con respecto a los fármacos intravenosos, ninguno ha demostrado tener un gran impacto en el flujo sanguíneo. Y con respecto a las técnicas neuroaxiales, lo que sí está demostrado es que por ese bloqueo simpático que generan, pueden alterar el flujo sanguíneo hepático, pero por una afectación de la presión arterial media. O sea que nosotros, manteniendo una buena presión arterial media, no afectaríamos de esa manera el flujo sanguíneo hepático. Y por otro lado, tenemos que ver cuál es el efecto de la función hepática en los fármacos que nosotros usamos. Sabemos que muchos de los fármacos tienen unión a proteínas de diferentes grados, y de tener estos pacientes un déficit de proteínas, hay un aumento del volumen de distribución y puede cambiar la respuesta que nosotros esperamos de esos fármacos. Y por otro lado, hay una disminución del metabolismo por alteración del funcionamiento de los hepatocitos, sobre todo la citocromo P450, que es donde se metabolizan gran parte de los fármacos que usamos. Entonces, es imposible hablar de todos los fármacos, pero ustedes tienen que saber que dentro de los opiáceos, el que tiene peor perfil es la morfina, el que tiene mejor perfil es el remifentanil, porque no incide para nada la función hepática en su degradación. Y fármacos que no se aconsejan por ese metabolismo hepático que tienen son la lidocaína, la dexmedetomidina y también el uso de benzodiazepinas, ¿tá?
Con respecto al intraoperatorio, todas las medidas que ERAS nos recomienda tienen como objetivo general controlar el estrés quirúrgico. ¿Tá? Entonces, lo primero para esto es que el paciente nos llegue bien optimizado. Le compensamos sus comorbilidades, llevamos un paciente con una PA normal, con un control metabólico normal, con un ayuno corto, le pudimos dar la carga con maltodextrina. Entonces ese es el primer paso para lograr ese control del estrés quirúrgico. Por otro lado, vamos a discutir un poquito más adelante los beneficios y los riesgos del uso de la anestesia combinada y el uso del catéter peridural, cuáles son los pros y los contras. En estos pacientes específicamente las guías recomiendan el uso de esteroides, donde el que más se indica es la metilprednisolona, que se hace entre 30 minutos y 2 horas antes de la cirugía, pero debo decir que la evidencia para el uso de metilprednisolona es débil y que no es algo que esté generalizado actualmente. Otra de las cosas que se recomiendan es la cirugía mínimamente invasiva. La cirugía laparoscópica en cirugía hepática no es ampliamente extendida en nuestro medio. No toda la cirugía hepática se puede hacer por vía laparoscópica, pero sí la cirugía hepática, las hepatectomías izquierdas o las hepatectomías anteriores pueden ser posibles de realizar por cirugía laparoscópica, pero claramente para esto se requiere un equipo entrenado en cirugía laparoscópica. ¿Tá? Por otro lado, también tenemos que tener claro que existe una discusión o que todavía no está resuelto el tema de qué objetivos tener para hacer nuestra fluidoterapia en las hepatectomías. Si bien la mayor parte de la evidencia avala el uso de PVCs bajas entre 1 y 5, que más adelante vamos a ver. ¿Y cuáles son las técnicas para disminuir el sangrado intraoperatorio que yo les hablaba? Por un lado tenemos las maniobras de Pringling, que es la maniobra que va a realizar el cirujano, donde se genera una compresión del paquete vascular hepático por el cirujano. Esa compresión es limitada en el tiempo, esos tiempos cambian según el hígado esté con función normal o alterada. Y esa maniobra, si bien genera poca repercusión hemodinámica, no es la maniobra más eficaz para disminuir el sangrado, porque eso lo que hace es como disminuir el flujo que entra al hígado, pero sigue habiendo un flujo retrógrado a través del sistema venoso que muchas veces entorpece la cirugía y genera pérdida sanguínea, por lo que se recomienda que la mejor medida para disminuir el sangrado es a la maniobra de Pringles sumarle la exclusión vascular total, que es el pinzamiento de la cava por arriba y por debajo del hígado, maniobra que sí genera una gran repercusión hemodinámica, que es altamente efectiva para disminuir el sangrado, pero que los pacientes no toleran muchas veces. Entonces ahí hay que hacer lo que se llama una exclusión vascular selectiva, que es una técnica que requiere mayor destreza y que no todos los equipos la pueden hacer. ¿Tá? Lo que yo he visto hacer en la mayor parte de la cirugía hepática en la que he estado es la maniobra de Pringle, que para que sea realmente efectiva esta maniobra nosotros la tenemos que acompasar de una presión venosa central baja. Por eso que yo les decía, porque el flujo venoso no se corta durante la maniobra, entonces si no lo acompañamos con una presión venosa central baja, no vamos a lograr disminuir el sangrado. ¿Tá? Por otro lado, tenemos que evitar la hipotermia, porque sabemos todo lo que entorpece aún más la cascada de la coagulación. Ver también cómo vamos a reponer, en qué momento vamos a reponer y qué objetivos vamos a tener, como ya lo hablamos. Y por último, tener una reposición con hemoderivados guiada, porque en toda la evidencia sigue siendo las transfusiones intraoperatorias un factor de morbilidad posoperatorio importante. ¿Tá? Bueno, uno de los puntos muy discutidos que sigue discutiéndose actualmente, es el uso del catéter peridural.
Ahí arriba les puse cuál es la última recomendación del 2016 de ERAS, que es que no recomiendan para la cirugía abierta, incluso hepática, el uso del catéter peridural y sí las infusiones de la herida y bueno, y los opiáceos intratecales como otras alternativas dentro de la analgesia multimodal. Entonces, cuando uno empieza a ver, en el 2019 salió otro artículo que evalúa un poco los pros y los contras del uso del catéter peridural en estas cirugías y el mayor argumento en contra son las alteraciones de la coagulación que aparecen a las 24 horas del postoperatorio y que se mantienen hasta el séptimo día. Estas alteraciones de la coagulación impiden que uno pueda retirar el catéter y muchas veces para retirarlo se requería hacer plasma, vitamina K, plaquetas, etcétera, con la morbilidad que eso asociaba. Eh, Puede pasar que se retire o que se salga inadvertidamente el catéter en un paciente que tiene un test de coagulación alterada y por otra parte el catéter peridural en sí asocia un 20% de fallas. Esto nos pasa bastante seguido, que uno pone un catéter y que no anda como tiene que andar. Y por otro lado, el uso de la anestesia peridural asocia una hipotensión intraoperatoria que muchas veces la buscamos, esa hipotensión, si nuestro objetivo es tener una PVC baja, pero que existen reportes que esa hipotensión mantenida en el postoperatorio se asocia a una mayor reposición con cristaloides, con mayor uso de vasoactivos en el postoperatorio y eso genera que el paciente por usar vasoactivos y necesitar por ejemplo una vía arterial esté más tiempo en un cuidado intermedio o en un CTI, eso retarde el alta o entorpezca todo el tránsito del paciente intrahospitalario y se retarda también la movilización porque en el CTI los pacientes por ejemplo no se movilizan, ¿tá? Y cuando uno ve los pros de por qué ponerle un catéter, convencen mucho más porque, o por lo menos a mí, porque ninguna de las otras técnicas ha demostrado tener el nivel de analgesia posoperatoria que aporta el catéter peridural. En toda la evidencia muestra un mejor control del dolor postoperatorio en las primeras 72 horas y se logra con el catéter un mejor control del estrés quirúrgico intraoperatorio, perdón. Es una medida que ahorra opiáceos, sobre todo cuando sabemos que el uso de opiáceos intravenosos en estos pacientes tiene otras implicancias por todo lo que hicimos y más que son pacientes oncológicos. Se asocia a menores complicaciones pulmonares, son incisiones muy restrictivas desde el punto de vista respiratorio, que tener un paciente calmado permite una mejor dinámica pulmonar, disminuye así la estancia hospitalaria y con respecto a los hematomas o los efectos adversos secundarios al mismo, hay escasísimos reportes de hematomas secundarios al uso de catéter en hepatectomías. Y lo que se ha visto es que cuando uno mide, tanto por el INR como el test de la tasa de protrombina, uno solo mide en estos pacientes los factores procoagulantes, ¿tá? Pero lo que se ha visto y lo que se ha estudiado es que hay una disminución de los dos factores, de la cascada procoagulante, pero también hay una disminución de la cascada anticoagulante endógena y que cuando se mide, por ejemplo, con trombolastograma, los trombolastogramas de los pacientes permanecen estables durante todo el posoperatorio de la cirugía hepática y esto en parte nos hace replantear, pedir, qué test pedir cuando valoramos la coagulación en un paciente con que está cursando un posoperatorio de cirugía hepática. Creo que hay que pedir un trombolastograma y creo que no nos tenemos que guiar más con la tasa de protrombina de INR porque solo estamos viendo una cara de los factores de la coagulación, solo estamos viendo la cara de los factores procoagulantes, pero si ese paciente también asocia una disminución endógena de los factores anticoagulantes, el balance me da igual, o sea, me da cero, o sea que eso es algo que tenemos que aprender a incorporar.
Bueno, y el otro tema que es particular a este tipo de cirugía es con respecto a los objetivos hemodinámicos. Existe evidencia que si bien es contradictoria, la mayor parte de la misma indica que debemos trabajar con presiones de PVC entre 1 y 5, sobre todo, como yo ya les dije, durante la maniobra de Pringle, para hacerla más efectiva y lograr disminuir así el sangrado intraoperatorio. Lo que esta maniobra en sí o este objetivo hemodinámico lo que no ha demostrado es cambiar la mortalidad o los resultados posoperatorios, ¿tá? Por eso digo que la evidencia sigue siendo hasta el día de hoy contradictoria. Y lo que tampoco está claro es cómo lograr esta PVC baja, eh, si es lo mismo que yo haga una terapia hídrica restrictiva, si use fármacos como la nitroglicerina, si por otro lado hago una técnica de anestesia combinada y si alguna de estas medidas que yo tome me va a cambiar los resultados, ¿tá? También hay poca evidencia a favor de la utilidad de la variación del volumen sistólico, de la variación de la presión de pulso en lugar de la presión venosa central, porque, por ejemplo, la variación de volumen sistólico es más sensible o más específica, por ejemplo, en la cirugía laparoscópica, o tiene menos errores que la medición de la presión venosa central. Entonces, las guías, en este artículo que se publicó en el 2019, se les exige un poquito como que más estudios que avalen el uso de estas medidas dinámicas en lugar de la PVC, que ya está un poco en desuso, ¿tá? Y lo otro que yo les quería comentar eran otros objetivos hemodinámicos que nosotros podemos tener. Ustedes saben que como para valorar la perfusión periférica, una de las cosas que está más recomendada es usar el lactato como un indicador de la perfusión periférica y la saturación venosa central, ¿tá? Pero tenemos que tener precaución porque en esta cirugía ustedes saben que el lactato se aclara a nivel hepático, entonces los niveles de lactato no van a ser un fiel reflejo del estado de perfusión periférica, sino que van a reflejar justamente el aclaramiento hepático que va a estar entorpecido durante todo el intraoperatorio y en el posoperatorio. Entonces no sería un buen indicador de la perfusión periférica los niveles de niveles de lactato, y sí capaz nos inclinaríamos a usar más la saturación venosa central como un indicador de un aumento de la demanda de oxígeno cuando la tenemos muy disminuida, ¿tá? Y otro de, de, de las discusiones es el tipo de fluido que se usa para reponer en esta cirugía. O sea, las últimas guías ERAS claramente desaconsejan el uso de suero salino, de suero fisiológico, porque saben que la acidosis hiperclorémica se asocia a disfunción renal, a mayor estadía posoperatoria, etcétera. Se inclinarían al uso de las soluciones balanceadas. Por otro lado, las soluciones balanceadas, muchas de ellas contienen lactato, y justamente una de las cosas que se quiere controlar en el posoperatorio es este aclaramiento del lactato, entonces nos inclinaríamos por usar soluciones cristaloides balanceadas sin lactato, serían como el ideal para este tipo de cirugía, ¿tá? Bueno, nada más por acá. Así que en suma, yo quería transmitirles que la hepatectomía es una cirugía abdominal mayor que sigue asociando hasta el momento actual una alta morbilidad, que los protocolos de recuperación optimizada han demostrado cortar los tiempos intrahospitalarios y mejorar los resultados, y que siguen siendo necesarios estudios que arrojen mayor evidencia para recomendar guías de manejo hemodinámico intraoperatorio y uso de analgesia peridural, entre otras medidas. Muchísimas gracias.